En el amanecer del siglo VIII AC, en la antigua Grecia, una tregua sagrada se imponía cada 4 años, marcando el inicio de un evento sin precedentes que perduraría a través de los siglos, los Juegos Olímpicos. Esta asombrosa tradición, nacida en la ciudad de Olimpia, ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global que celebra la excelencia atlética, la camaradería y la unión entre naciones. El surgimiento en Olimpia. Los Juegos Olímpicos tienen sus raíces en la antigua Grecia, en particular, en la ciudad de Olimpia, donde los primeros Juegos se llevaron a cabo en el año 776 a.C. con la carrera de velocidad, estadión, como el único evento. Estos Juegos se celebraban en honor a Zeus, el rey de los dioses griegos. Expansión y trascendencia. A lo largo de los años, los Juegos Olímpicos ganaron prominencia y se convirtieron en un componente integral de la sociedad griega. Durante el reinado de Pisístrato en el año 527 a.C., los Juegos fueron extendidos de un día a 5 y se añadieron nuevas disciplinas, como el boxeo y la lucha libre. A medida que el tiempo avanzaba, los Juegos se consolidaron como una manifestación de unidad y competencia atlética. Interrupción y resurrección. El esplendor de los Juegos Olímpicos se vio eclipsado por el Imperio Romano, que puso fin a la tradición en el año 394 después de Cristo con la prohibición de eventos paganos. Durante casi 1500 años, los Juegos Olímpicos quedaron en el olvido hasta que el visionario francés Pierre de Coubertin propuso su resurrección. El Renacimiento Olímpico. En 1896, Atenas, la cuna de los Juegos Olímpicos originales, volvió a albergar los Juegos modernos. Coubertin, junto con otros líderes visionarios, fundó el Comité Olímpico Internacional, COI, en 1894, estableciendo así las bases para la era moderna de los Juegos Olímpicos. Desde entonces, los Juegos se han llevado a cabo cada 4 años, con notables excepciones durante las guerras mundiales. Momentos históricos. Los Juegos Olímpicos han sido testigos de hazañas inolvidables y momentos que han quedado grabados en la memoria colectiva de la humanidad. 1. Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Jesse Owens desafía el odio nazi. En plena era nazi, el atleta afroamericano Jesse Owens desafió la retórica racista de Hitler al ganar 4 medallas de oro, demostrando la falsedad de las teorías de superioridad racias. 2. Juegos Olímpicos de México 1968. Salto en alto de Bob Beamon. Bob Beamon dejó al mundo boquiabierto al realizar un salto en alto de 8.90 metros, estableciendo un récord mundial que duró más de 20 años. 3. Juegos Olímpicos de Múnich 1972. La tragedia de Múnich, un momento oscuro en la historia olímpica, donde terroristas palestinos tomaron como rehenes y asesinaron a 11 miembros del equipo olímpico de Israel. 4. Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Carl Lewis y su hazaña de 4 medallas de oro. Carl Lewis se convirtió en una leyenda al ganar 4 medallas de oro en atletismo, emulando los logros de Jesse Owens. 5. Juegos Olímpicos de Sídney 2000. La final de 10.000 metros de Haile Gebrselassie. Haile Gebrselassie de Etiopía corrió una última vuelta increíble para ganar la medalla de oro en una de las finales más emocionantes de la historia de la carrera de larga distancia. Los Juegos Olímpicos hoy. Los Juegos Olímpicos modernos han evolucionado para incluir una amplia gama de disciplinas y han abrazado valores como la diversidad, la igualdad y la paz. Ciudades de todo el mundo compiten para albergar este evento que trasciende fronteras, recordándonos la capacidad del deporte para unir a la humanidad en un espíritu de competencia justa y respeto mutuo. A medida que los Juegos Olímpicos continúan escribiendo su historia, su legado persiste como un faro de inspiración para generaciones venideras, celebrando la grandeza del espíritu humano y la búsqueda de la excelencia atlética. Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete para más información.